Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. El título de este devocional es Tenemos que morir como una semilla. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 11 y verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Una palabra que necesitamos hoy en el ahora. En esta mañana, empezando un día bendecido, quiero decirle que la vida cristiana es un morir para poder vivir. La sumisión a Dios es el inicio de una nueva vida. Saber que servir a Dios requiere que en algún sentido muramos al conjunto de necesidades y deseos que llamamos, ¿cómo decirlo así?, el yo. Sentir un deseo de seguir el ejemplo de Jesucristo al entregarse totalmente a la voluntad de Dios. Amadas hijas e hijos, hacer la decisión de escuchar lo que Dios nos pide que hagamos y lo que quiere que renunciemos y dirigir nuestras vidas en armonía con esto. Y quiero agarrar lo que acabamos de leer, de glosar, que ilustra a Jesús con esta semilla, la caída. El grano cae. ¿Qué hace? Que el grano cae de la espiga a la tierra y no sabe dónde caerá ni lo que le pasará. Amada iglesia de Jesucristo. Primero, número 1, hay una caída. Número 2, hay una espera. No está hablando de una caída de pecado. Y número 3, hay muerte. La espera, mientras está en tierra, no sabe lo que pasará en el futuro. Y hablando de tercero, la muerte, el grano no puede llegar a ser una planta a menos que no abandone su situación actual. Y lo que quiero decir que debe de morir para poder ser transformado de una semilla en una planta que lleva mucho fruto. Siento decirte que el Señor te trajo aquí en esta mañana para ministrar tu espíritu con esta bendita palabra. Viene un tiempo de dar fruto, viene un tiempo de crecimiento como nunca antes. Quiero decirle en esta mañana porque no aceptamos fácilmente la voluntad de Dios y si es lo mejor para nosotros, ¿qué nos falta? ¿Será la sumisión para el servicio o tenemos derecho y los exigimos, pero Dios puede pedirnos que abandonemos nuestro derecho para servirle al Padre? Cuando encontramos en la Escritura palabras como esta, necesitamos una sumisión para el servicio y quiero que vayamos al libro de Filipenses capítulo 2 y verso 5. La palabra de Dios dice en el libro de los Filipenses capítulo 2 y verso 5, vamos a leer 3 versos empoderados. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Mire la palabra que el apóstol Pablo escribe, que hace el trigo, lo siembra, la semilla, se despoja del cuerpo, se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Son devocional, palabra que bendice nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. Entonces
presenta el cuadro 3 pasos que siguió Jesús: someterse a la voluntad del Padre. Número 1, abandonó su igualdad con el Padre. Número 2, dejó el cielo y vino a esta tierra. Número 3, toma la forma y limitación humana. Amada iglesia de Jesucristo, Jesús pues vino como siervo y fue obediente hasta la muerte de la cruz. ¿A qué derecho debemos renunciar que son una barrera para llegar a Dios? En esta mañana quiero decirle que morir viene antes de conocer la voluntad de Dios. Lo más importante para los cristianos es conocer la voluntad de Dios, y esta viene por el sacrificio. Y muchas veces, aunque muchas veces, ¿cómo decirlo?, nos confundimos. Romanos 12, 1 y 2 es tremendo, poderoso lo que sigue hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando le habla a los romanos, en el capítulo 12, verso 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego, ponga atención a esto, que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y te dice el contexto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros como iglesia no somos transformados, nunca vamos a entender lo del reino. Número 1, tengamos una concreta comprensión de las misericordias de Dios para con nosotros. Número 2, no ofrezcamos como sacrificio vivo lo que dice el texto. Número 3, nuestra mente sean renovadas. Amadas hijas e hijos, solo una mente renovada puede comprender la voluntad de Dios, morir al yo, dejar que Cristo lidere nuestra vida. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a dar muerte al yo. Él nos puede ayudar a ver que necesitamos abandonar a fin de poder ser un sacrificio vivo para con Dios. Amadas hijas e hijos, termino con esta bendita palabra. En esta mañana quiero decirle que tenemos que tener disposición para escuchar la voz de Dios. Cuando vamos a Primera de Samuel y capítulo 3 y verso 10, es algo impresionante lo que encontramos en la bendita, infalible, la palabra. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Es un tiempo que tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Has oído alguna vez la voz del Espíritu Santo? ¿La ha ignorado? Elí no escuchó la voz de Dios y no pudo corregir a sus hijos malvados. Siempre la voz de Dios viene a corregir nuestra vida y lo que están a nuestro lado. Amada iglesia de Jesucristo, Samuel sí escuchó y recibió la advertencia de Dios. Alguien dijo: el Espíritu Santo no habla por simple hecho de transmitir información. Él habla para tener una relación. Y siento decirte en esta mañana que va a haber cosas que van a empezar a ser quitadas de nuestra vida y vamos a empezar a escuchar la voz del Espíritu como nunca antes para nuestro crecimiento y madurez espiritual. ¿Qué necesita? Parece que necesitamos escuchar la voz de Dios y obedecer su voluntad. En esta mañana quiero decirle que no podemos tener dependencia propia. Eva no pecó porque dudó de la palabra de Dios. El problema era que ella creía saber que era lo mejor para ella. ¿Cómo así? Confió en su propio juicio. Esto le trajo problemas y tristeza. Saúl también desobedeció a Dios. Lo que pasa es que cuando desobedecemos a Dios hay una muerte espiritual que viene a causa de la desobediencia. Quédate con esta palabra. Como la semilla del grano de tigre fue sembrada para poder dar fruto.
Hay cosas que van a tener que ser sembradas en nuestra vida y vamos a ser un canal de bendición para millones de personas. Dios te bendiga.